aquí está el azul. Vamos a ir por las funciones secretorias, ¿ya? Ahí está. Vamos a ir desde la boca hasta el intestino delgado. ¿Qué tipo de glándulas intervienen en la secreción gastrointestinal? ¿De acuerdo? Vamos a esto. Estas son las células desde la boca hasta el intestino delgado. ¿Cuáles son las células? Hay unas glándulas mucosas unicelulares. Estas son células que van a secretar moco. Y hay otras celulitas también que son unicelulares, que son las calciformes, ¿ya? Un tipo de célula. Y estas células van a estar en una serie de criptas que están a nivel del intestino delgado. No sé si se acuerdan, en histología, ¿no? Hemos visto las criptas de Liverpool, las criptas de Brunner, ¿no? ¿Se acuerdan, sí? Más o menos, ¿ya? Estas criptas son las que hacen una entrada en toda la anatomía del tubo intestino. ¿Con qué objetivo? De ampliar la superficie de absorción, ¿ya? Y en esas criptas existen estas células. Hay células que van a producir moco, ¿listo? Que sirve como lubrificante para el paso del moco. Hay unas glándulas tubulares, que esto ya está a nivel del estómago, que son células especializadas que las vamos a ver después. Y aparte de estas glándulas, tienen unas especializadas también, que son las salivales, que están en la boca, pancreáticas y las de secreciones de hígado. Aquí vamos a hablar de bilis. ¿Listo? Bien, ahí tienen todas las glándulas. Ahora vamos a ver parte por parte, desde la boca hasta el intestino delgado. Aquí tienen, dice, ¿cuáles son los mecanismos que van a estimular estas glándulas? 1, 2, 3. Por eso les pongo en colores, chicos, ¿ya? Primero, contacto con los alimentos. Ustedes agarran un pedazo de manzana en la boca y ya están empezando a secretar, ¿no? Hay saliva, inclusive en el estómago ya hay un poco de secreción, ¿ya? Activación del sistema nervioso entérico. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de Auerbach, Meissner, todo eso. En este caso, ¿cuál vamos a ver? Meissner. El Auerbach es mecánico, pero Meissner es... ¿Y cómo va a ser estimulado este sistema? A través de una estimulación táctil, irritación química y distensión de la pared intestinal. Estos tres tipos de estímulo van a hacer de que haya secreción a nivel del tubo digestivo, ¿de acuerdo? ¿Y a través de qué? De la estimulación del sistema nervioso entérico. 3. Estimulación parasimpática. Todo esto ya hemos hablado un poquito los días anteriores. Hay un aumento de la velocidad de la secreción glandular. ¿Qué hemos dicho? El neurotransmisor de este sistema, ¿cuál es? La acetilcolina. Y es un estimulante tanto del peristaltismo como de la secreción. En este caso estamos hablando de secreción gastrointestinal. Muy bien. ¿Qué nervios, qué pares craneales están implicados en este proceso? Vago y el glosofaríngeo. ¿Qué va a inervar, chicos? Glándulas salivales, esofágicas, gástricas, pancreáticas y en las glándulas de Brunner en el duodeno. ¿Listo? Bien. Y acá vamos a hablar de nervios parasimpáticos pélvicos, que hemos hablado en la anterior clase. Hemos hablado del parasimpático cefálico y parasimpático sáfico.
El parasimpático sacro tiene que ver con colon, chicos. O sea, colon descendente, sigmoides, recto. El ano nada que ver, porque el ano es un esfínter, nada que ver con secreción, ¿no? Pero sí, el colon sí tiene que ver con secreción, porque el tema que estamos viendo es secreción gastrointestinal, no se olvida. Doutor, estava observando uma coisa que me parece meio usar. Se a pessoa não usa medicamento por a via anal, sectal, que às vezes se vai estar o primeiro terço, não se vai ser absorvida não vai ter nada com hígado. Pero se passa a estar o terço médio, você vai a ver na porta e você vai ter contato. Então se rechaça a ideia que é uma via que não vai ter nada a ver com... Depende da maneira como você vai introduzir o fármaco. Claro. Esa vía, hemos dicho, que la mejor vía de poner un medicamento. La vía rectal es buena. Para quem tem problema hepático, hay que ter cuidado para que não llegue a estar el terço médio. Sí. Ese es un detalle, ¿no? Pero no llega ahí. No. Tú metes ahí en el sigmoide, se quedó y se absorbe. Ya, gracias. Seguimos. Hay otro tipo de estimulación simpática. Este dice que tiene efecto doble. Pero lo más importante del simpático es inhibidor del sistema gastrointestinal. ¿Ya? Produce una vasoconstricción de los vasos de las glándulas. Al producir vasoconstricción, la secreción baja. Cuando hay vasodilatación, la secreción baja. ¿De acuerdo? Bien, pero produce los dos tipos de efectos. Más este efecto de acá, la vasoconstricción. Bien, y otro tipo de efecto es la regulación hormonal. En la regulación hormonal vamos a hablar de la gastrina, de la colecistocinina, del péptido inhibidor, ¿qué más hay? Secretina. Bien, todo eso vamos a ver. ¿Ya? Bien, ahí están los 5 mecanismos de estimulación. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? General. Bien, sigamos. Mecanismo de secreción. ¿Cuál es el más simple que hay, chicos? Para que haya secreción, naturalmente tenemos que tener un requisito primordial: la presencia de nutrientes. Si no hay eso, no hay secreción. Al haber presencia de nutrientes, va a haber un trabajo a nivel celular de tipo mitocondrial. Si hablamos de mitocondrias, hablamos de ATP, de energía, chicos. Hablamos de crestas mitocondriales, es allá donde se produce la ATP. ¿De acuerdo? Después, va a haber acá, en la célula misma, va a haber una síntesis de sustancias en el aparato de Golgi. Y una compactación en el retículo endoplasmático. En este caso, si hay formación de proteínas, va a ser en el rugoso. Y si va a haber formación de lípidos, en el liso. Vamos entendiendo, chicos, lo que estoy hablando, sí. Eso más vale resolución. El retículo endoplasmático rugoso tiene que ver con la formación de proteínas. ¿Ya? Y esas proteínas van a ir a la membrana, van a ir al citosol, van a ir a formar enzimas, tiene distintos fines, lugares. ¿Ya? Está bien, ¿no? Bien. 4. A nivel ribosomal va a haber, aquí está, formación de proteínas secretoras. Como estamos hablando de secreción, ahí está, proteínas secretoras. Ahora, estas proteínas van a ir al retículo endoplasmático rugoso. Ahí donde está la tronchita. Aquí, ahí en el aparato de Golgi, perdón. Va a ir al aparato de Golgi, allá se compacta, forma vesículas y por exocitosis, una vez se forma vesículas, va al citosol. Y ahí, por exocitosis, pues se manda para afuera. A través de un estímulo. Ese tipo de secreción es el que nos interesa. Puede ser moco,
es cierto? Ahora, aquí dice, permeabilidad de la membrana para los iones de calcio. Los iones de calcio son importantes para que estas vesículas vayan para afuera, ¿ya? Entonces, entra el calcio y el calcio hace de que estas vesículas se peguen a la membrana, ¿no? Para que haya el fenómeno de exocitosis. Y ahí está la secreción, formación de vesículas y exocitosis. ¿Han entendido? Adelante, adelante. Venga. Bien, ¿listo? Bien. Ese es el mecanismo de secreción de todas las glándulas en todo el tubo digestivo, chicos. ¿Ya? Bien. Ahí ven, ¿dónde está? ¿Qué ven acá? Dice, agua. Vamos a ver el agua. ¿Qué pasa? Porque hay agua. ¿Ya? Dice, mecanismo de secreción de agua y electrones. Todo esto tiene que ver con iones, chicos. Iones, ¿ya? Es por eso que tienen que saber concentración de los iones a nivel extra e intracelular. No celular. ¿Cuánto es el sodio a nivel extracelular? 142. ¿Qué cosas? ¿Kilos? ¿Litros? Por litro. Así que tienen que poner ese. El equivalente por litro. 140. Potasio. Potasio extracelular. Potasio extracelular, chicos. Eso es como preguntar cuál es tu nombre. 4 milímetros. Sí. Así que estos dos electrolitos son importantes para el manejo de secreción de agua, manejo de electrolitos. Pero también hay otros, calcio, magnesio, hay proteínas, hay aminoácidos, hay sales, sulfatos, bicarbonatos, hay, ¿ya? Pero lo que tenemos que manejar bien, sodio E potássio. potasio, calcio, Cloro. magnesio, cloruro. Esos 5 tienen que salir concentración en el líquido extracelular e intracelular. Les puedo preguntar. Porque são os ativadores de potencial de membrana, e ativadores de actinina, miocina, tudo está incluído. Aquí, por ejemplo, aquí lo que después vamos a desmenuzar. ¿Por qué es importante? Fosfatos también. Esto, la secreción de líquido, depende mucho del manejo de electrolitos y de concentraciones, porque si agarran una célula y aumentan la concentración intracelular, la presión osmótica aquí adentro va a aumentar, ¿sí o no? Se va a volver hiperosmótico la parte interna. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de la concentración? El líquido, ¿qué va a pasar? Va a entrar. Y al entrar, ¿qué va a pasar? Llega un momento en que ¡puf! Y lanza el agua para el tubo digestivo. Ahora vamos a ver aquí con detalle. ¿Listo? Acá lo que les he dicho antes. Primero, dice hay un transporte activo de cloruros al interior de la célula por estimulación nerviosa. Ya. Cloruros. ¿Qué carga tiene, Jonás, el cloruro? ¿Positivo o negativo? Cloro é negativo. Bueno, entra y entonces va a producir una electronegatividad. ¿Está? Aumento de la electronegatividad intracelular. También se va a producir una entrada de sodio, que es positivo, para compensar. O sea, aquí no es que entra nomás el cloruro y va. Igual que sodio y potasio. Hiperpolarización, ahora ¿se acuerdan, no? Pero también va a entrar el sodio. Pero ¿qué es lo que pasa? Entre el sodio, entre en cargas negativas o positivas, la concentración aumenta. Igual. No me interesa si es positivo, pero aumenta la concentración. Entonces, aumento de la concentración intracelular. Estamos hasta ahí, ¿no? Ósmosis de agua al interior de la célula. ¿Sí o no? Bien. Aumento del volumen intracelular,
ruptura o roturas diminutas del borde celular y el agua y electrolitos fuera. Ahí está el mecanismo de la secreción de agua y electrolitos. ¿De acuerdo? Bien, pasamos. Composición del moco gastrointestinal, o sea, de todo el tubo digestivo. Ahorita estamos solamente en la parte general. Tiene agua, hemos visto, electrolitos, gluco o glicoproteínas, polisacáridos y proteínas. Eso tiene el moco, ¿listo? El moco gastrointestinal. Características de este moco. ¿Cómo es este moco, chicos? Es adherente. ¿Listo? Es todo. No el moco de acá, no se crea, sino el moco del tubo, etc. El tubo es adherente. Y eso es importante. La consistencia es suficiente para cubrir la pared gastrointestinal. Una de sus funciones justamente es proteger la mucosa, chicos. ¿Ya? 3. Resistencia al deslizamiento disminuida. Como es adherente, entonces el deslizamiento va a caer. ¿Ya? 4. Adherencia de partículas fecales. Esto ya es a nivel de coco. ¿Ya? 5. El moco es resistente a la digestión por las enzimas digestivas. Si no fuese resistente, no tendría su función. El moco tiene que neutralizar, si no, no. Y propiedad anfótera. Sí, puede trabajar como álcali o como anfótera. Eso a nivel bioquímico, ¿ya? Esas son características del moco. Bien, sigamos. Bien, ahora entramos a la saliva. La saliva es la mayor. Ahí intervienen sublingual, parótida, submaxilar, todas las glándulas salivales. Y cada glandulita va a secretar un tipo de secreción. Vamos a ver. Por ejemplo, la parótida. ¿Dónde se encuentran las parótidas? Las glándulas parótidas. Acá. No les voy a decir debajo, acá, así, acá. Listo, por lo menos ¿y qué tipo de secreción va a tener? Serosa. ¿Listo? Las características de una secreción serosa o mucosa no las voy a tocar, chicos, porque ustedes han llevado histología y saben mejor que yo. ¿Listo? Ya. Las submandibulares, ambos tipos de secreción. Las sublinguales, serosa y mucosa, al igual que esta, ¿ya? Y las bucales pequeñas, porque hay otras glandulitas pequeñitas en toda la boca que van a secretar solamente moco. ¿Listo? Entonces la saliva a nivel oral tiene su función en base a este tipo de secreción. Pero no solamente tiene eso, chicos, la saliva. Tiene otras cosas. Por ejemplo, la gliadina, que va a producir la digestión del almidón, la mucina, que va a trabajar con lubrificación, y en base a la composición de todas las salivitas tenemos un pH de 6 o 7. En la práctica podríamos haber hecho eso, que es un poquito redundante, ¿no? Medir esa cosa, no. Pero ahí está. ¿Listo? Sigamos. Los otros componentes de la saliva, miren, ahí está. Tiene potasio, carbonato, sodio, cloruro, iones tiocianato, para grabarlo, enzimas proteolíticas que son lisocimas, ¿ya? Y anticuerpos, ¿ya? El ejemplo que les pongo siempre es los animales, claro que tienen una cita, tiene. ¿Qué pasa con el perro cuando le hieren? Inclusive en la casa de las abuelas, de nuestras abuelas, ¿qué decían, no? Cuando tenían una heridita acá, come saliva. Pero la saliva de perro es 40% mayor que
quantidade de enzima de lisossoma que nós outros. 40%. 40% a mais que lisossoma. Entonces, eso mismo, ¿no? La salivita, nunca se escucha. ¿Tiene? Hay Sí. chicos, póngase la saliva de Sí, sí, piel sí. real, esa salivita. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque tiene su explicación. Esto de acá tiene sus componentes. Ahora, miren. Acá vamos. Funciones de la saliva en higiene. Lava, arrastra gérmenes. Lógico. Escupes, lava y eliminas gérmenes. 2. Destrucción de bacterias por la presencia de esta sal y oceanato y enzimas proteolíticas, y destrucción de bacterias por los anticuerpos. Esto es de acá. Ioceanato y enzimas proteolíticas del mismo. O sea que no es teoría nomás esto de la salivita. Funciona. ¿Listo? Ahora, lógicamente, si es una herida muy infectada, no, tenemos que seguir antibióticos y ya hacerlo más profesional. ¿Listo? Doutor, aí conhecido o Dr. Robles, de histologia? Já ouviu falar? Dr. Robles? Sim. Não. Um senhor já maior que trabalha em Vale. Ele me ha dicho isso, igualito está hablando, igualito. Ahora, la otra terapia, a propósito, como ustedes quieran, pueden escoger para el segundo parcial, la orinoterapia. Orinoterapia. ¿No estás de acuerdo? Revisarlo. No, No es. Hay un algo por ahí, yo no creo. Así les digo, no. Já ouviu falar hasta de la ESE terapia também, ouviu falar. Pero hay gente que trata con este producto local, pero no así. Hay mucha gente que. Pero no sé, si quieren revisen. Si quieren revisen. Rapaz, eu te conto. ¿Dónde se encuentran estos centros de control de la secreción de sangre? A nivel de tronco encefálico. Para ver que el tronco encefálico es vital, chicos. Y ahí tiene dos tipos de núcleos. Hay núcleos salivales del tronco encefálico, superior, inferior, a través de los medios parasimpáticos. El parasimpático que va a hacer va a aumentar la secreción de saliva. ¿Listo? Bien. Ahora, sigamos acá. Tipos de estímulo para la secreción de saliva. Como cuando tú empiezas a salivar, cuando ves el cafecito, ya estás salivando. ¿Verdad? Eso es de tipo central. Aquí, esto ya maneja. ¿Listo? Hipotálamo. Tocar, táctil. Tú estás así, te hace tocar una manzana, un bolo, y ya. Oyes. Cuando esté hirviendo la panela, la olla con pellón, o con poroto, con arroz, con lo que sea, ya está saliendo. Hueles, ya está, ¿no? Más que entonces hay varios estímulos, tipos de estímulos que van a producir esta secreción de saliva. Estamos hablando de saliva. Vamos a analizar un poquito acá. Estímulo gustativo, ahí van a ver el tipo de gusto, amargo, dulce, qué sé yo. Estímulo táctil, el que les he dicho, tocar, ¿no? Estímulo del sistema nervioso central, aquí ya, oler, oír, ver, ya empieza la secreción. Incluso este tipo de secreción es condicional. Hay un fisiólogo que lo llama Pavlov, ¿te acuerdas de Pavlov? Agarraba su perrito. Él creo que tocaba la campana. Y le daba de comer. Le daba de comer. Pero al final no le daba de comer, pero sí tocaba la campanita. Y había secreción. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver con el sistema nervioso central. Reflejos en el estómago, por la presencia de un elemento en el estómago. Eso irrita, estimula las células que vamos a ver y va a haber secreción de saliva. ¿Listo? Así estamos hablando de saliva, chicos.
alteración del sistema gastrointestinal, estimulación simpática, ya me han dicho que puede actuar como estimulante, pero en grado menor. Y aporte sanguíneo de la glándula, la calicreina, revisen esto de la calicreina, ¿qué es la calicreina? La alfa-globulina, la bradicimina. Bueno, aquí, ¿qué es lo que dice? Sustancias que se encuentran en la sangre que estimulan la secreción sanguínea. ¿Listo? Entonces vayamos revisando un poquito esto de la calicreina, la bradicimina y otras sustancias que estimulan la secreción de sangre. ¿Listo? Bien. Sigamos. Ya hemos visto la boca. Ahora nos pasamos al esófago. Jonás, ¿qué función tiene el esófago? Esófago de conduzir de paso. Solamente. No.